Buenas noches para todos. Quiero agradecer a Canon Medical System por la iniciativa de organizar este webinar y por haberme elegido como moderador. Quiero también agradecer a los disertantes que enseguida vamos a presentar y a todos ustedes por su asistencia. La inteligencia artificial es una de las áreas que está experimentando mayor crecimiento en la práctica del diagnóstico por imágenes. En uno de los campos de la inteligencia artificial, en el llamado aprendizaje automático, machine learning en inglés, las computadoras aprenden automáticamente gracias a la acumulación de datos. Se asume que la máquina está aprendiendo si mejora su rendimiento después de haber hecho observaciones sobre el entorno, sobre lo que se espera que aprenda. Cuanto mayor es el número de observaciones, o sea, mayor el número de datos, lo que llamamos Big Data, el aprendizaje, por supuesto, es mayor. Hay un subconjunto dentro del aprendizaje automático llamado aprendizaje profundo, o Deep Learning en inglés, en el que la computadora tiene múltiples capas de algoritmos interconectados entre sí que forman grandes redes neuronales artificiales. Estas redes deben ser entrenadas utilizando, como decíamos, conjuntos de datos, de los cuales la red aprende. Y este aprendizaje profundo ocurre cuando la red neuronal aprende de su propio proceso y desarrolla su propia estructura lógica. Todos los días usamos aplicaciones basadas en el aprendizaje profundo, los sistemas de navegación de nuestros automóviles, los traductores casi instantáneos en nuestros teléfonos, el reconocimiento automático de rostros, etc. Y en nuestra especialidad, el aprendizaje profundo es la base de la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial utilizadas para la segmentación, la clasificación y la interpretación de las imágenes, pero también para dar un paso muy importante en la reconstrucción de las imágenes, que le otorgan una calidad altísima. Los algoritmos clásicos de reconstrucción de imágenes en tomografía computada se enfrentaban al problema de que el nivel de ruido comprometía la resolución espacial y la resolución de contraste. La forma de mejorar tanto la resolución espacial como la de contraste es la de aumentar la dosis de radiación, lo que más allá de un punto es inaceptable. Por eso, para mantener niveles de dosis clínicamente aceptables, muchas veces los sistemas de tomografía computada operaban a niveles de resolución espacial mucho más bajos que los que el detector o el punto focal del tubo son capaces de producir. Hoy vamos a escuchar el desempeño de un algoritmo de reconstrucción basado en una red neuronal de aprendizaje profundo que ha sido entrenado para diferenciar la señal del ruido. Este algoritmo, que se llama ICE, ha sido alimentado con una cantidad muy importante de datos y ha aprendido, como les acabo de decir, a diferenciar la señal del ruido. Una vez identificado el ruido, lo reduce drásticamente y esto permite mejorar sensiblemente, como lo van a ver enseguida, tanto la detectabilidad de bajo contraste como la resolución espacial y también reducir la dosis de radiación. Es para mí un placer especial presentar al primer orador, el profesor Dr. Sebastián Ballester. Él es médico especialista en diagnóstico por imágenes, jefe del servicio de diagnóstico por imágenes del Sanatorio Juncal, en la localidad de Temperley, profesor asociado de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes en la Universidad de Salvador de Buenos Aires y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Radiología. El doctor Ballester nos va a contar su experiencia con este nuevo algoritmo de reconstrucción que les acabo de describir. Doctor Ballester. Buenas tardes, buenas noches a todos. Soy el doctor Sebastián Ballester, jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Sanatorio Juncal. El Sanatorio Juncal es una institución ubicada en la localidad de Temperley, a unos 25-30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Quiero agradecer en primer lugar a Canon Medical por haberme convocado y a todos ustedes, los participantes de este webinar, por estar allí. En estos próximos 10 o 15 minutos les voy a contar los beneficios y el aporte que significó la llegada del nuevo tomógrafo Aquilion Lightning a nuestro sanatorio. El tomógrafo llegó en marzo de 2021, ¿sí? Una época todavía complicada respecto a la pandemia. Un tomógrafo que tenía muchísimas prestaciones, terminamos utilizándolo al comienzo para realizar mayoritariamente tomografías de tórax, lamentablemente, pero por suerte eso pasó a ser al tiempo un recuerdo y es hoy, podemos decir, quizás un mal recuerdo. Veníamos de un tomógrafo de 16 filas de detectores, ¿sí? Y pasamos a un tomógrafo de 80 filas de detectores, con todos los beneficios que eso significa, y sumado además a una tecnología que tiene este nuevo tomógrafo, que es la tecnología Double Slice o duplicación de cortes, que lo que permite es literalmente duplicar la cantidad de cortes, ¿sí? Lo que normalmente entregaría un abdomen y pelvis, vamos a decir 600, 700 imágenes, en el caso de este equipo son 1200 o 1400 imágenes, que en definitiva lo que permite es tener una mejor resolución espacial en el eje Z, ¿sí? Para poder lograr reconstrucciones en el plano sagital y coronal con muchísima mejor calidad, ¿sí? Lo que normalmente reconstruiríamos con 600 imágenes, ahora los realizamos con 1200 y fíjense la diferencia entre una reconstrucción coronal y otra es claramente significativa y el detalle anatómico que podemos observar en esta imagen de aquí abajo es mucho más significativo. En conclusión, en realidad cuando recibimos el equipo obtuvimos grandes ventajas, ¿sí? Mayor rapidez en la realización de los estudios, mejor definición en la calidad de las imágenes, menor radiación aplicada a los pacientes y menor dosis de contraste utilizado. Esa mejor definición se basa principalmente en tres pilares fundamentales, ¿sí? Los contornos definidos, el bajo ruido y la apariencia natural, por ahí que resulta difícil definir lo que es la apariencia natural y quizás lo mejor sea demostrarlo ahora con una foto. Todo eso obviamente con una menor radiación, lo que significa un combo exitoso 100%. ¿A qué me refería con la apariencia natural? Esta foto es mía, ¿sí? Una foto de una persona cercana a los 50 años, que tiene obviamente los signos del paso del tiempo, quizás exacerbados un poco por la radiación ionizante, pero de alguna manera, más allá de la opinión que pueda tener cada uno, es una foto que refleja un poco la edad que tengo. Si aplicamos un filtro o un algoritmo de inteligencia artificial, podemos ver que la imagen resulta o termina teniendo una apariencia más natural, más agradable a la vista, por lo cual aprobamos este tipo de algoritmos o reconstrucciones. Sin embargo, existe la posibilidad, o siempre existe la posibilidad de caer en los excesos, ¿sí? Una imagen que es claramente de apariencia no natural, ¿sí? Que es desagradable a la vista y que aún así, o mejor dicho, aún sin tener las dos imágenes previas, claramente cualquiera podría darse cuenta que esto es una imagen que no es real, ¿sí? Que es irreal y que claramente no tiene una apariencia natural. Por lo cual, este tipo de imágenes o este tipo de reconstrucciones claramente no las aprobamos. Lo mismo sucede en las imágenes de tomografía computada, ¿sí? De una imagen original podemos lograr, mediante un algoritmo de reconstrucción de inteligencia artificial, una imagen con una apariencia más natural, con menor ruido y con contornos bien definidos. Y también podemos caer en los excesos, ¿sí? Aplicar filtros en forma excesiva. Pero como pasaba con la foto anteriormente, esto verdaderamente significa una imagen que es desagradable a la vista y que ninguno de nosotros se animaría a informar. Cuando habitualmente hacemos una exploración tomográfica, adquirimos un volumen, ¿sí? Y ese volumen normalmente lo seteamos para que se nos presente en dos series, ¿sí? Una serie de 5 milímetros, alguno podrá hacer la de 6, otro de 4, pero es habitual, si bien no es regla, es habitual que de un volumen se generen dos series.
una serie con menos cortes de 5 milímetros y una serie obviamente con el volumen completo de 0.5 milímetros o lo que dé el espesor de cada uno de los equipos. La pregunta concreta es, ¿para qué realizamos normalmente esta serie de 5 milímetros? ¿Sí? ¿Cuál sería el objetivo? Uno podría decir, bueno, un objetivo es evitar que se nos acalambre el dedo pasando o barriendo tanta cantidad de imágenes volumétricas, ¿sí? Que podrían ser 800, 1000 y pico, depende de la región anatómica que estemos estudiando, y es mucho más sencillo y menos cansador para el dedo barrer 60, 70 imágenes de 5 milímetros, que obviamente nos permite rápidamente tener una apreciación diagnóstica y evitar perder un poco más de tiempo. Pero además de eso, ¿sí? Además de ese motivo, también es cierto que la imagen de 5 milímetros nos genera o nos provoca a la vista una apariencia más natural y reduce claramente el ruido, ¿sí? Una imagen de 5 milímetros normalmente es menos ruidosa que una imagen de 0.5 milímetros. Obviamente el volumen es inevitable realizarlo y las imágenes de 0.5 hay que presentarlas porque es la única forma de lograr el voxel isotrópico y obviamente poder realizar después las reconstrucciones coronales y sagitales correspondientes. Esta es una reconstrucción 3D hecha simplemente apretando el botón 3D sin ningún tipo de retoque, ¿sí? Fíjense cómo obviamente es una imagen ruidosa, donde vemos un poco más de ruido en las regiones donde hay más huesos, ¿sí? En la zona de las caderas. Y obviamente si quisiéramos limpiarla tendríamos que dedicarle por lo menos algunos minutos para tallar un poco y sacarle este ruido de imagen que genera por ahí esa apariencia más desagradable. Ahora la pregunta es, ¿qué sucedería si yo puedo aplicar un algoritmo de reconstrucción que me permita obtener imágenes con menor ruido y una apariencia más natural en los cortes de 0.5 milímetros? Y ahí es cuando aparece el filtro o el algoritmo de reconstrucción ICE o ICE, que lo que logra es, como van a ver ahora, obtener imágenes aún en cortes finos, pero con una apariencia mucho más natural y una definición mucho más clara, ¿sí? Incluso fíjense que si logramos, acá es un poco la comparación entre una y otra para que vean claramente la diferencia, y fíjense que si disparamos la reconstrucción 3D de este origen de datos en lugar de ya de por sí la reconstrucción 3D es una imagen mucho más limpia. Por supuesto, insisto, esto es una 3D común y corriente, con el contraste oral, o sea, no tiene ningún fin diagnóstico, pero simplemente para que vean la diferencia de ruido que se genera en la reconstrucción 3D disparada desde los cortes comunes o convencionales y la reconstrucción 3D disparada desde las imágenes con el algoritmo de reconstrucción ICE, ¿sí? Esto aplica obviamente a todo el resto de las reconstrucciones que uno quisiera hacer. Si lo vemos con ventana de parénquima, simplemente con fines visuales, vamos a ver que obviamente el ruido que tiene, por ejemplo, el tejido celular subcutáneo o incluso el aire extracorporal es un ruido mucho más evidente que no se ve en la reconstrucción con el algoritmo ICE. Este algoritmo también trabaja en conjunto con lo que se llama el Sugar Exposure de Canon, que lo que permite, digamos, al estar integrado, permite asegurar una reducción en la dosis, ¿sí? de radiación y obviamente se termina obteniendo, digamos, una imagen con menos radiación y mejor calidad porque justamente los dos protocolos trabajan en forma conjunta, ¿sí? En forma integrada. Déjenme que les muestre un poquito algunas regiones anatómicas para que vayan viendo un poco la diferencia, ¿sí? Ahí vemos en el caso del cerebro, las imágenes neurológicas, vemos una imagen axial de origen, ¿sí? Un corte axial común, fino, de 0.5 milímetros y las reconstrucciones correspondientes. Y fíjense la diferencia cuando aplicamos el algoritmo de reconstrucción ICE, tanto en el axial como en el sagital y coronal. A su vez el equipo tiene una prestación que es el Sugar Subtraction, ¿sí? Que nos permite realizar las sustracciones angiográficas, ¿sí? Y aún aplicando el algoritmo ICE y haciendo las reconstrucciones volumétricas correspondientes, nos permite obtener en comparación imágenes mucho más nítidas de angiotomografía computada de las que obteníamos previamente. En el caso del cuello, por ejemplo, o la columna en este caso, normalmente es
bastante común encontrar mucho ruido, mucho artificio en la transición entre el cuello y el tórax, o el cuello y el opérculo torácico, justamente por el artificio que provoca muchas veces los hombros. Eso se reduce considerablemente, fíjense el artificio, la diferencia que vemos en esta región cervical superior y el ruido que aparece en las últimas vértebras cervicales, ¿sí? Y fíjense en un estudio hecho con el algoritmo de reconstrucción ICE, cómo vemos la diferencia y prácticamente la calidad se mantiene en la totalidad del raquis cervical en este caso, ¿sí? Ahí vemos una imagen ampliada para que vean el ruido abajo, ¿sí? Y el menor ruido que obtenemos luego de aplicado el algoritmo de reconstrucción. Incluso esto nos permite también hacer barridos corporales en forma más generalizada sin mover la posición de los brazos, ¿sí? Normalmente cuando hacíamos una tomografía de cuello y tórax era habitual que moviéramos los brazos hacia arriba para realizar el tórax y moviéramos los brazos hacia abajo para realizar el cuello, así evitábamos el artificio de los brazos. Bueno, ahora con este nuevo algoritmo eso no es necesario, podemos hacer barridos de cuello o incluso cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis sin modificar la posición de los brazos. En pulmón hay una clara diferencia también, ¿sí? Fíjense la nitidez y el ruido de la imagen de un corte axial convencional y un corte axial luego de aplicado el algoritmo de reconstrucción ICE, ¿sí? Y en el coronal, por supuesto que se nota mucho más la diferencia porque vemos la transición también entre el tórax y el abdomen, que es una transición mucho más ruidosa del abdomen, y acá ven la diferencia, que claramente esa transición es prácticamente imperceptible. Ahí lo vemos un poquito más de detalle ampliado. En los protocolos de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Sucede lo mismo. Fíjense el ruido en el celular subcutáneo en esta imagen de arriba y la reducción de ruido en la imagen de abajo, e incluso el artificio provocado por los hombros en los cortes más superiores y el artificio que no es tan evidente como en la imagen de arriba luego de aplicado el algoritmo ICE. Del mismo modo, si vamos a realizar reconstrucciones, sean tipo MIP o sean tipo 3D, del mismo modo vamos a obtener imágenes mucho más limpias que a la hora de mostrar alguna reconstrucción angiográfica nos implica mucho menos tiempo de tallado o de recorte en las reconstrucciones de 3D. Otra gran ventaja que hemos tenido, por ejemplo en los protocolos de tromboembolismo pulmonar, es la considerable reducción en la dosis de contraste utilizado, ¿sí? Normalmente los protocolos de TEP los realizábamos con 80 mililitros de contraste. Fíjense que tenemos una buena opacificación de arterias pulmonares, pero a la vez tenemos bastante opacificada la arteria aorta, cosa que no sería lo ideal si queremos hacer estrictamente un protocolo de tromboembolismo pulmonar. Ahora los estudios los realizamos con 40 mililitros de contraste y fíjense que el timing que obtenemos es mucho más preciso, ¿sí? El contraste está bien localizado en el circuito pulmonar. Por supuesto, todo esto realizado con bombas de doble cabezal, ¿no? Fundamental para que esto pueda ser un hecho. Si hablamos de, por ejemplo, cuerpo, abdomen y pelvis, normalmente los estudios los realizábamos con una dosis aproximada de 100 centímetros cúbicos de contraste y 120 kilovoltios. Ahora los hacemos con 80 o 60 mililitros en algunos casos y 80 kilovoltios del estudio, ¿sí? Fíjense que esta es una imagen axial común y vean cómo luego de aplicado el algoritmo ICE es una imagen que queda bien contrastada, con contornos bien definidos y una apariencia bien natural. En este caso es una enterotomografía computada. Fíjense la diferencia que tenemos sin aplicar el protocolo, ¿sí? El algoritmo de reconstrucción ICE en la foto de la izquierda y luego de aplicado el mismo. Vamos a ver la imagen ampliada, un paciente que tenía un adenocarcinoma sincrónico, ¿sí? Dos imágenes de adenocarcinoma en el intestino delgado. Fíjense la diferencia en la calidad de imagen y en el ruido previamente a utilizar el protocolo y post utilización del protocolo y el algoritmo de reconstrucción ICE. Incluso las paredes del intestino quedan mucho más contrastadas, además de la lesión propiamente dicha.
En este caso es un paciente que le realizamos una angiotomografía de miembro superior con sospecha de síndrome del opérculo torácico. Un paciente que era un poco más complicado porque tenía un marcapaso, lo cual generaba mucho artificio de técnica, sobre todo en el territorio que teníamos que evaluar. Por lo cual, además de aplicar el algoritmo de reconstrucción AIS, utilizamos lo que se llama el CEMAR, ¿sí? Que es un algoritmo que reduce considerablemente el artificio provocado por los objetos metálicos, lo que nos permitió finalmente, aplicando ambos algoritmos, obtener una imagen bien clara que nos permite identificar el defecto de relleno sobre la vena subclavia izquierda. En el caso de la patología musculoesquelética, del mismo modo, la reconstrucción ósea permite reducir considerablemente el ruido, ¿sí? Fíjense también en ventana de pulmón aplicada a propósito, como para que vean el ruido alrededor de la estructura anatómica, incluso de los tejidos blandos, y cómo se reduce considerablemente luego de aplicar el algoritmo. En el caso de los miembros inferiores, aplicamos el Shuva Subtraction para poder quitar el hueso y finalmente obtener una imagen plasmada de lo que es la reconstrucción del árbol arterial de los miembros inferiores. Todo eso con una dosis de 80 mililitros, que es considerablemente menor a la que utilizábamos anteriormente con el equipo de tomografía anterior. En conclusión, lo que nos permitió la llegada del Aquilion al servicio de diagnóstico por imagen es optimizar claramente el flujo de trabajo, reducir la dosis de radiación, como pudimos observar en las imágenes, reducir la dosis de contraste y mejorar notablemente la calidad de los estudios. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, doctor Ballester. Pasamos a la próxima presentación. El panelista es el doctor Percy Moreno Navarro. Él es médico especialista en radiología, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es disertante de diversas conferencias relacionadas con la radiología oncológica y actualmente es jefe de la unidad de tomografía computada del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima, Perú. Se va a referir a la utilidad de la tomografía computada en la evaluación del hepatocarcinoma y la utilidad de este nuevo algoritmo de reconstrucción. Doctor Moreno Navarro. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer a la empresa Canon Medical por la invitación a este webinar. Soy el doctor Percy Moreno Navarro, soy médico radiólogo, jefe de la unidad de tomografía del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas acá en Lima, Perú, centro de referencia nacional de la enfermedad oncológica, tanto en el diagnóstico como en el manejo del cáncer. El tema que les voy a tratar el día de hoy es hablarles acerca de la utilidad de la tomografía en la evaluación del hepatocarcinoma con casos que se han presentado en el INEN. Los objetivos de la charla serán, pues, conocer cuáles son esas características radiológicas que identifican al hepatocarcinoma, establecer cuál es la utilidad de la tomografía en la evaluación del hepatocarcinoma y tratar al final de plantear un reporte estandarizado que creo yo será muy importante en el manejo de estos pacientes que tengan hepatocarcinoma. Diremos pues que el hepatocarcinoma es la neoplasia primaria de hígado más frecuentes. Puede llegar hasta un 90% de diferentes series. Según el Globocan del 2018, es la sexta neoplasia más frecuente a nivel mundial y la tercera causa de muerte por cáncer. Y es la primera causa de muerte por cáncer en los pacientes con cirrosis. En el Perú es la 10ª causa en frecuencia de neoplasia maligna y la 7ª causa de muerte. Es importante tener en cuenta que, como todo paciente oncológico, debe participar un equipo multidisciplinario en su manejo. En las guías clínicas de la NCCN del 2019 ya se establece la utilidad tanto
de los métodos radiológicos como son la tomografía y la resonancia magnética para el tamizaje de pacientes con cirrosis o infección por hepatitis cuando tengan una ecografía no concluyente. Este es un estudio, es un metaanálisis en el cual se revisaron 33 estudios donde comparaban la utilidad de la tomografía versus la resonancia magnética. La conclusión fue que no hubo diferencias significativas comparando ambos métodos. En el caso de la tomografía llegó hasta una especificidad del 92% frente a una especificidad del 91% de la resonancia magnética. Pero para fines prácticos y sobre todo para aquellos hepatocarcinomas mayores de 2 centímetros, la diferencia no es estadísticamente significativa. Esto pues es un panorama de lo que se observa en la historia del manejo del hepatocarcinoma. En los años 70 pues no había métodos de diagnóstico oportunos para realizarlos a los pacientes que tuvieran cirrosis o pacientes que tienen hepatitis B o C, ¿no? Que como sabemos son los factores más importantes para la presencia de esta tumoración. Entonces, el diagnóstico se hacía cuando los pacientes ya presentaban una clínica bizarra generalmente y la esperanza de vida era muy corta. En los años 90, ya con la implementación de nuevos métodos diagnósticos, esto ayudó a que el diagnóstico sea un poco más precoz y la esperanza de vida fue aumentando. Ya en el año 2010, con los diferentes avances que tenemos en imágenes como son en tomografía y resonancia magnética, con la ayuda de los nuevos software de inteligencia artificial, ya podemos hacer diagnósticos precoces, los cuales a nosotros nos va a llevar a que estos pacientes tengan una alta mejoría en su sobrevida. Ya está demostrado, pues, que existe una cascada carcinogenética para la aparición del hepatocarcinoma desde la presencia de los dos nódulos de regeneración en pacientes que tengan cirrosis hepática. Entonces, cuando nosotros estamos sospechando la presencia de un paciente con hepatocarcinoma, debemos utilizar los métodos que tenemos a disposición. En nuestro caso, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el método de elección que comenzamos es la tomografía computarizada. Este método a nosotros nos va a ayudar a la caracterización, estadificación, los criterios de resecabilidad que podría tener esa neoplasia y para el planeamiento del tratamiento, que como sabemos, el tratamiento curativo generalmente es la cirugía. Entonces, pero este método de la tomografía en nuestro caso tiene que ser de tipo dinámico, con diferentes fases, con la aplicación de contraste. Vamos a usar fase sin contraste, una fase arterial tardía que se obtiene a los 30 segundos de aplicado el contraste, una fase venosa portal a los 75 segundos en promedio y una fase tardía que va de 3 a 5 minutos. En este caso tenemos un paciente que acudió al instituto con estigmas de hepatopatía crónica debido a redistribución volumétrica por crecimiento del lóbulo izquierdo y bordes lobulados, ángulos obtusos. Encontramos una lesión nodular que aparentemente impresiona acá en la fase sin contraste. A este paciente no se le hizo una fase arterial, ¿no? Entonces fue un error técnico que hubo en la adquisición. Se ve una imagen con una captación nodular hipodensa respecto al parénquima hepático y en la fase tardía como un anillo, ¿no? Circundante a la lesión. No era contributorio para un diagnóstico definitivo. Por eso, en este caso, se tuvo que hacer un rellamado al paciente para complementar y hacer un adecuado estudio, cosa que se hizo y tuvimos la fase arterial, miren, y en la fase arterial tenemos el hiperrealce característico de los hepatocarcinomas, ¿no? Entonces, es un hiperrealce arterial, generalmente no periférico, en fases arteriales, con un lavado, ¿sí? Un lavado de la adquisición del contraste por esta tumoración y con un anillo periférico que genera, o una pseudocápsula que tienen estas tumoraciones debido al empuje que hace la tumoración con el parénquima sano.
Entonces, todo estudio debe ser un estudio de tipo dinámico para hacer una adecuada evaluación y complementar todas estas características que nos podría ayudar el método. La evaluación farmacocinética que nosotros obtenemos en los estudios tomográficos es una representación de lo que está ocurriendo histológicamente. Estos pacientes con hepatocarcinoma van a tener pues hepatocitos anaplásicos, espacios sinusoidales aumentados de tamaño, escaso estroma tumoral, lo que nos va a dar la característica de la hiperperfusión arterial que nosotros observamos. Y también estos pacientes van a tener pronta invasión del sistema portal, lo cual nos va a dar una hipoperfusión en esta fase que nosotros vamos a observar a los estudios de tomografía o de resonancia magnética también. Estas son las características que nosotros debemos buscar cuando sospechamos en un paciente que tiene cirrosis o un paciente que tiene infección por hepatitis. Debemos buscar si este paciente tiene un hiperrealce en la fase arterial, existe un lavado portal, presenta una cápsula o pseudocápsula en la fase tardía. ¿Cómo es el tamaño? A mayor tamaño, más de 2 centímetros, el riesgo de que sea maligno es más probable, y la tasa de crecimiento, ¿no? Generalmente dicen si a los 6 meses crece un 50%, también tiene bastante puntaje o es un criterio mayor para decir que estamos frente a un hepatocarcinoma. Esto es pues las características de los pacientes que nosotros recibimos periódicamente en el instituto, ¿no? Pacientes que ingresan con un gran tamaño tumoral en estos pacientes. Generalmente pacientes que no son cirróticos, sino pacientes jóvenes que vienen por infección de hepatitis B, y nosotros tenemos a nivel del Oriente una alta tasa de prevalencia de infección por hepatitis B, y pacientes que pues vienen, normalmente han cursado asintomáticos y que de un momento a otro ya comienzan con la sintomatología, debido al gran tumor que ya presentan, ¿no? Entonces vemos una gran tumoración que a la fase arterial tiene hiperrealce heterogéneo central, no periférico, de esta gran tumoración. En fase venosa, vemos que estos hiperrealces disminuyen o desaparecen, lo cual nos habla del lavado que nosotros hemos mencionado que se observa en la fase venosa. Y en la fase tardía, la pseudocápsula que nosotros podemos observar en estos pacientes. Algo que es muy importante a tener en cuenta y del cual nosotros estamos utilizando la nueva tecnología con los software de la inteligencia artificial, y en este caso específico nosotros utilizamos el AIC, en el cual nosotros podemos mejorar la imagen que adquirimos. Por ejemplo, en este caso se ve una imagen muy pixeleada, ¿no? Que nos podría hacer confundir que este paciente tiene pues una fibrosis, una hepatopatía de fondo, cosa que no ocurrió. Entonces, esto nosotros lo podemos mejorar con la aplicación o la utilización de un equipo que tenemos con esta tecnología del AIC, ¿no? Como lo podrán ver acá, ¿no? Es otro paciente también con una gran tumoración que se adquirió en diferentes fases. Acá ya ven la mejora en la imagen, es una mayor nitidez, pero las características del hepatocarcinoma siguen siendo las mismas, ¿no? En la fase arterial un hiperrealce arterial con lavado posterior y la pseudocápsula que nosotros podemos observar en estos pacientes. También, como se pueden dar cuenta, es un paciente que no tiene estigmas de hepatopatía crónica o cirrosis. Este es el otro grupo de pacientes, ¿no? Pacientes con hepatopatía crónica, con estigmas de cirrosis, y estas son las características que también podemos obtener. Una lesión nodular que en fase sin contraste aparentemente hipodensa, discretamente hizo al parénquima hepático. En fase arterial vemos que hay una captación, un hiperrealce respecto al parénquima hepático, y en fase venosa existe un washout o un lavado de la misma lesión que nosotros estamos observando. Pueden ser pequeñas, como en este caso.
Este es otro tipo de paciente, no todos son pues tumores grandes, en algunos casos, este fue un paciente, recuerdo muy bien, que vino porque lo operaron de la vesícula y en un control le encontramos una lesión nodular que posteriormente se caracterizó con un estudio tomográfico dinámico, ¿no? Vemos que en el segmento 2 vemos esta lesión nodular, hipodensa en fase sin contraste, que muestra hiperrealce arterial con washout o lavado en fase venosa, y en la fase tardía vemos la pseudocápsula que presenta esta tumoración, ¿no? Importante tener en cuenta también que nosotros, a propósito, puse esta imagen en la fase venosa en el cual vemos que se ve más granulada, ¿no? Entonces, aquí es el software de AIC, de inteligencia artificial, nos ayuda para una mejora de las imágenes, ¿no? También podemos tener tumores pequeños, ¿no? Tumores pequeños, como en este caso, en la fase arterial, una imagen nodular con hiperrealce, que sigue teniendo hiperrealce en fase venosa, o sea, no tiene el washout característico que nosotros esperamos encontrar en estos pacientes. Pero en la fase tardía sí encontramos la pseudocápsula que habíamos mencionado también como criterio de diagnóstico. Entonces, este paciente no tiene un patrón vascular típico del hepatocarcinoma que nos podría dar el diagnóstico, ¿no? Entonces, en estos casos, muchas veces hay que correlacionar también con los marcadores tumorales, que hay que tenerlo en cuenta. Recuerden que el radiólogo no solo ve imágenes, sino el paciente en conjunto, ver cómo están los marcadores de la alfa-fetoproteína o el marcador del CA19,9, que en muchos casos están elevados, más de 100 nanogramos por decilitro. Entonces, en muchos casos podemos hacer la correlación y hacer el diagnóstico, y en otros casos podríamos decidir ir a alguna otra imagen complementaria, como en este caso podríamos recurrir a una resonancia o viceversa, tratando de buscar el patrón vascular típico que ya nosotros hemos mencionado. Como en este caso, ¿no? Es un paciente que se hizo una resonancia magnética en las diferentes fases. En una fase sin contraste hizo intenso al parénquima hepático, en la fase arterial mostraba un hiperrealce, pero en la fase venosa no mostraba el lavado, y en la fase tardía tampoco había la pseudocápsula característica, ¿no? O sea, tenía un patrón vascular atípico para hepatocarcinoma. En este caso, este paciente lo llevamos a una tomografía, y miren en esta tomografía cómo demostramos que en la fase arterial seguía teniendo el hiperrealce, pero en la fase venosa ya tenía el washout característico. Aparte, este paciente tenía los marcadores tumorales de alfa-fetoproteína mayores a 200 nanogramos, ¿no? Lo cual ya nos infirió a nosotros el diagnóstico de hepatocarcinoma. Esta, pues, es una tabla que en la actualidad se utiliza, o tratamos de estandarizar los hallazgos englobando a estos pacientes en un determinado rango, ¿no? Un parámetro. Así como en mama pues está muy popularizado lo que son los BIRATS, aquí cuando nos enfrentamos a caracterizar un hepatocarcinoma debemos aplicar los LIRATS, ¿no? En el cual vamos a catalogar nuestros hallazgos en 5 categorías que van desde el LIRATS 1, en el cual es una lesión definitivamente benigna, hasta un LIRATS 5, en el cual hablamos de una lesión compatible o definitivamente hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, cuando hagamos la evaluación de los LIRATS, nosotros tenemos que tener en cuenta las características que ya hemos mencionado, y la principal es el hiperrealce arterial que va a tener esa lesión. Es lo primero que tenemos que observar. Lo siguiente es ver la característica morfológica del tamaño, ¿no? O sea, si mide menos de 20, más de 20, menos de 10, entre 10 y 19, mayor de 20. Esta característica de que si tiene hiperrealce arterial o no lo tenga, debemos confrontarlo primero, como ya mencionamos, con la medida, en siguiente, con la pseudocápsula, el realce anular que vamos a encontrar en fases tardías, el washout que nosotros encontramos en la fase venosa, y la tasa de crecimiento que podrían tener estos pacientes en un control posterior, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, si presenta hiperrealce arterial y tiene, por ejemplo,
dos o más características de la que hemos mencionado, vamos a decir que estamos frente a un LIRAD5, es decir, definitivamente es un hepatocarcinoma. Pero recuerden que estos pacientes que presentan cirrosis o infecciones con hepatitis, si bien es cierto, son más frecuentes la presencia de hepatocarcinomas, pero esto no descarta que podría darle cualquier otra neoplasia. Lo más frecuente es una metástasis hipervascular de repente de otro primario que podría tener el paciente, o los colangiocarcinomas, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando no tienen ninguna característica y pensamos que es otro tipo de neoplasia, vamos a catalogarlo como un LIRAS de tipo M, ¿no? Y también tenemos que mencionar, como ya sabemos también, aparte de la caracterización de cuál es el comportamiento dinámico de esta tumoración, ver pues la correlación que existen con las estructuras adyacentes, ¿no? Y sobre todo con las estructuras venosas del sistema portal y de la vena cava inferior, así como si existe pues metástasis o compromiso a distancia de otros órganos por esta neoplasia que estamos evaluando, ¿no? En cuanto al reporte que nosotros debemos realizar al equipo multidisciplinario para que haya una comprensión, hablemos todos el mismo idioma, como se dice, hay dos formas de poder expresarlo, dos formas que se están planteando y que al menos en el instituto estamos tratando de implementar la forma que es estandarizada mediante ítems en el cual se pone sí, no o no aplica, ¿no? Podríamos ser de acuerdo al ejemplo 1, en una forma descriptiva de lo que estamos encontrando, se enumeran las diferentes lesiones que podemos encontrar hasta un número de 5, siempre donde se localiza, el tamaño, como ustedes, es muy importante para después correlacionarlo con los hallazgos que presenta, si hay tumor en la vena, si definitivamente no es un hepatocarcinoma, si no estamos hablando de otro tipo de neoplasia maligna, ¿sí? Si hay la captación en anillo en fases tardías, hay hiperrealce arterial, hay la tasa de crecimiento, de repente es un siguiente control o es el primer control que tenemos en este paciente, cómo está la cápsula, si hay características auxiliares, ¿no? Que favorecen la benignidad o que probablemente favorezcan la malignidad. Y en base a todo esto, nosotros tenemos que establecer o catalogar a este paciente con un determinado LIRAS, ¿no? Como mencionaba, el mayor, el de definitivamente hepatocarcinoma, es el LIRAD5 y el de lesión obviamente benigna es el LIRAD1. Muchas gracias. Esto es pues un pequeño resumen de lo que quería exponerles. Tal vez ya con la conversación del panel ya tendremos otras preguntas por parte de ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Moreno Navarro. Pasamos a la tercera y última presentación de hoy. Es un gusto presentarles al próximo panelista, el doctor Eric Chong. Él es médico especialista en diagnóstico por imágenes, es jefe del Departamento de Radiología del Hospital del Niño de la Ciudad de Panamá, ex delegado regional para Centroamérica de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, expresidente de la Sociedad Panameña de Radiología e Imágenes y expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica. El doctor Chong se va a referir a la utilidad de este algoritmo de reconstrucción ICE y la técnica PIKE para obtener imágenes cardíacas de alta resolución con tomografía computada. Esta técnica PIKE consigue extraordinaria resolución espacial con muy bajo ruido y además permite la cobertura con una sola rotación del tubo. Doctor Chong, adelante, por favor. Buenos días a todos. Hoy vamos a tratar el tema de la cardio-CT pediátrica de alta resolución, en este caso optimizada con la inteligencia artificial, la tecnología PIC. Las cardiopatías congénitas no es una patología infrecuente en los consultorios pediátricos. También hay que recordar que en el primer año de vida tenemos la principal responsabilidad de detectar las malformaciones complejas y poder dar un tratamiento adecuado
y con esto alargar y mejorar la sobrevida de estos pacientes. La dosis de radiación. La radiología es algo ampliamente conocido y bien documentado que la radiación tiene alta sensibilidad sobre el paciente pediátrico. Entonces, lo ideal es tratar de disminuir la dosis de radiación lo máximo posible, obteniendo un excelente resultado diagnóstico. Entonces, ¿cómo podemos llegar a este nivel? O sea, lo que primero es olvidarnos de los patrones de referencia de adulto. Vamos a dirigirnos a la parte pediátrica. Vamos a seleccionar los estudios que debemos y no realizar estudios inútiles para el paciente. Entonces, con eso ya vamos a disminuir mucho la dosis. Planear adecuadamente el estudio según la patología del paciente y disminuir el número de pases o de adquisiciones que se hace sobre el paciente, y con esto disminuimos la dosis a mitad o a un tercio de la dosis de un programa de adulto. Y personalizar cada caso, ya sea por el volumen, edad y características del paciente y la patología del mismo. Tenemos que adecuar la dosis de radiación, kVma, el volumen de contraste y los tiempos de inyección según el tipo de patología que queremos estudiar. Todos sabemos que los estudios de elección son los que no van a utilizar entonces radiación ionizante. La ecografía, que es la herramienta de más uso para la evaluación cardíaca pediátrica, y la resonancia magnética, que nos va a ayudar sobre todo en los estudios funcionales y de actividad. Entonces, ¿cuándo nos queda o por qué usamos entonces la tomografía computada si ella usa radiación? Porque vamos a tener una excelente resolución espacial y imagen diagnóstica. Entonces, cuando la ecografía necesita un apoyo de una mejor resolución, una adecuada visualización, ahí estará la tomografía computada. Igual, cuando el paciente, por su misma cardiopatía o patologías agregadas, no es apto, no es adecuado darle una sedación muy larga, vamos a tener la herramienta de la tomografía computada que nos va a brindar anatómicamente una imagen muy rápida en una fracción del tiempo que nos tomaría la resonancia y con una mínima sedación. También cuando vamos a hacer un cateterismo, una hemodinamia, el tener el mapa con la tomografía computada previa es excelente, y entonces dejamos de hacer arteriografías diagnósticas para irnos solamente a los procedimientos terapéuticos, y con eso disminuir el tiempo de dosis y de procedimiento al atender al paciente. Hay que acordarse que no es lo mismo lo que estamos viendo en la tomografía computada, reconstrucciones tridimensionales, y lo que va a ver el cirujano, que ellos tienen solo una pequeña ventana. Entonces, por eso también es lo ideal darle una buena mapa para que ellos puedan realizar su labor mucho más rápido. Entonces, ahora hablando del paciente, en un lugar que vamos a necesitar que sea un ambiente favorable, un personal dedicado a la tomografía y a los pacientes pediátricos. Eso nos va a hacer exámenes mucho más expeditos, y vamos con una anestesia ligera, excelentemente monitorizada, vamos a poder hacer estudios sin demora y con una recuperación del paciente posanestésica aproximadamente de unos cuantos minutos. O sea, muy rápido, y ya está de nuevo el paciente tranquilo y en su casa. Es sabido que la evolución de la tomografía computada ha ido creciendo. Entonces, ahora mismo todo estudio cardiológico pediátrico debiera hacerse en un equipo multidetector, preferiblemente de 256
hacia arriba, 256, 320 serían los ideales para poder realizar estos estudios a máxima definición. O sea, mientras más tenga mayor resolución, necesitamos estudios que sean en subsegundos y con submilimétricos para poder tener una adecuada resolución espacial y una alta velocidad de adquisición. Entonces, se han escrito papers y otros en los cuales se demuestra que 320 y otros 256 son la herramienta ideal, sobre todo en cardiología pediátrica. La administración del contraste juega un papel muy importante en el estudio. O sea, al ser equipos ultra rápidos, tenemos que estar ya predefinidos qué es lo que queremos encontrar. O sea, si vamos a administrar el contraste para verlo en una fase arterial sistémica, arterial pulmonar o mixto, porque hay ciertas características que tenemos que evaluar todos los sistemas. Igual, si vamos a gatillar el paciente, el estudio cardíaco, si va a ser porque es extracardíaco, lo podemos hacer sin gatillado, con evaluación por detector de contraste o conocido como SureStar, o también con solo tiempo de retraso. Entonces, todo eso lo tenemos que tener decidido según el paciente y la patología. Normalmente nosotros utilizamos una prueba, una inyección de prueba con solución salina y posteriormente el bifásico con las velocidades con el caudal según el catéter que tenga el paciente. Obviamente nuestros pacientes, al ser tan pequeños, tienen catéteres muy pequeños que nos aumentan la resistencia al paso. Entonces es ideal no subir no tenerlo algo predeterminado, sino regularlo según el catéter que tenga el niño. Ok, en casos que necesitamos, como tenemos un paciente, un equipo ultra rápido que podemos hacer las cámaras derechas o cámaras izquierdas y en el mismo disparo de contraste, es ideal tener una regulación de la dosis, porque ejemplo, logramos hacer cámaras derechas, cámaras izquierdas y mantenernos dentro de una dosis adecuada para un estudio de una sola fase. O sea, hay que acordarse que aunque hagamos las dos fases, tenemos que mantener una dosis de radiación adecuada. Hay otros que podemos llenar las 4 cámaras y poder ver tanto arterial como venoso en el mismo estudio, sin tener que hacer 2 fases. Eso depende de la patología que vayamos a estudiar. Nosotros normalmente usamos captación o programas prospectivos de electrocardiograma, de cardio-TC. Gatillamos y concordamos con electrocardiograma cuando la patología es intracardíaca. En pacientes con patologías extracardíacas generalmente lo hacemos con tiempo o con SureStar. Entonces, esto es básicamente como tomar una foto de un evento en alta velocidad. Vamos a hacer un solo disparo de un solo latido y esto nos va a bajar mucho la dosis de radiación. Si lo hiciéramos retrospectivo, sabemos que tenemos que dar más tiempo de radiación para hacer las reconstrucciones. Entonces, esto va a ser como un solo one shot, que decir, un solo disparo, y vamos a capturar el momento en que deseamos de la fase cardíaca. Cuando hablamos de un solo disparo, nos estamos refiriendo a estudios volumétricos en los cuales se toma todo un volumen, en este caso en mi equipo de 16 centímetros, que son los 320 detectores de 0.5 milímetros, y nos va a dar los 16 centímetros que abarca en un solo giro el estudio, por lo cual no hay pitch, no hay desplazamiento de la mesa. Como ven aquí, se hizo el disparo y ya inmediatamente tenemos la imagen diagnóstica, que después, mientras sacamos el paciente, se realiza el postprocesado con la inteligencia artificial Piqué, que nos mejora la imagen, nos optimiza la imagen sin afectar el flujo de trabajo del centro. La tomografía computada
ha ido en un desarrollo progresivo, exponencial, inicialmente con la mejoría física de tubos y detectores, ahora con los estudios helicoidales y ahora volumétricos, en los cuales se capta todo un volumen simultáneamente para poder analizar. Esto requiere unas computadoras cada vez más grandes, y ahora, ayudados con la tecnología de la inteligencia artificial, nos permite una mejor resolución señal-ruido. Entonces, con menos dosis que crea mayor ruido, con el medio de la computadora vamos a poder obtener una mejor imagen y discriminación con el ruido de la imagen. Aquí tenemos un caso, un ejemplo del mismo, que se hizo sin el piqué, sin la inteligencia artificial de la tomografía computada. Eso nos permite tener un diagnóstico. Vamos a tener un niño de 10 días y vamos a hacer el diagnóstico de la malformación drenaje venoso anómalo supercardíaco, y con una dosis de 0.4 milisieverts. Casualmente, meses después, cuando ya teníamos el sistema Piqué, pudimos realizar en un paciente de una edad parecida, 7 días, con peso de 3 kilos, un estudio con de la misma patología, logrando hacerlo con menor dosis de volumen y también con menor dosis de radiación. Así que vamos ganando todo, y como ven, las imágenes son igual o más nítidas diría yo, que las que obteníamos sin el sistema Piqué, con menor dosis y menor volumen de contraste. En otros casos, esta es una niña de 14 días que fue referida de otro centro, en el cual, antes de tener la inteligencia artificial, o en este centro que no lo tenía, se hace el estudio, no se tiene suficiente resolución, vemos que hay una masa pulmonar, que era lo que se sospechaba en la ecografía obstétrica, pero no es concluyente. Al hacerlo posteriormente en el centro con tórax y abdomen, con las reconstrucciones, con la inteligencia artificial ACE, logramos obtener unas imágenes excelentes de todo lo que es el sistema arterial y venoso que nutría la malformación, que era un secuestro pulmonar extrapulmonar, y el mapa de abordaje, al ver que los vasos se proyectan hacia la región abdominal, le da una fácil forma de planear el estudio, la cirugía a los quirúrgicos. Acá tenemos entonces un tercer caso, en el cual, como nos referíamos, que pacientes muy especiales. Este es un paciente de 17 días con múltiples malformaciones. Vemos que tiene 2 hernias diafragmáticas y que tiene también una hidronefrosis severa derecha. Entonces, y dificultades respiratorias por el consolidado. Además, al querer hacerle la ecografía, le encontraron que tenía un CIA y una hipoplasia del ventrículo. Entonces, ¿cuál es la forma mejor de tener un mapa y una certeza de lo mismo? Sería por medio de la tomografía computada. Entonces, aquí vemos cómo a las imágenes crudas y posterior, aplicándole el sistema Piqué, logramos tener una mejor resolución, una imagen más bonita y diagnóstica de las patologías intracardíacas, que eran múltiples. Tenía un doble tracto de salida, un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico y un pinzamiento del sistema venoso pulmonar. ¿Okay? Entonces, en un paciente altamente comprometido, logramos tener una muy buena imagen. Igual este mismo caso, y vemos que apenas con 3 mililitros de contraste logramos visualizar lo que eran las arterias coronarias en un pacientito con una frecuencia cardíaca de 145 por minuto. Acá unas muestras también, ya en pacientes más grandes, de lo que nos permite hacer y visualizar las dilataciones coronarias en un paciente con TACAYOS. Bueno, y como conclusión podemos decir
que nuestro punto focal sigue siendo nuestro paciente. Tratar de optimizar nuestros estudios para lograr la mayor precisión diagnóstica y la mejor imagen que ayude en su tratamiento. Entonces, vamos a basarnos en equipos de alta tecnología que nos permitan alta velocidad y menor dosis. Y ahora, ayudados por la tecnología de inteligencia artificial como la PIC, vamos a lograr una mayor resolución espacial, mayor contraste y mejor resolución para estructuras finas y llegar a un diagnóstico más preciso. Y no podemos olvidarnos también de la inteligencia humana, en la cual necesitamos escoger bien los estudios que debemos hacer, programar de forma adecuada para tener un mejor diagnóstico sin hacer estudios, procedimientos de más. Muchas gracias, doctor Chong. Damos entonces por abierta la recepción de preguntas por parte del auditorio. Les pedimos que junto con sus preguntas indiquen a cuál de los panelistas está dirigida. Mientras van apareciendo, yo tengo alguna pregunta para el doctor Ballester. Doctor Ballester, ¿cuánto más demora el proceso de reconstrucción de las imágenes usando este algoritmo en comparación con la reconstrucción convencional? No, la realidad es que se suele creer que esto es un postproceso, digamos, o que una vez terminado el estudio se puede disparar este tipo de reconstrucciones. Y como decía durante la presentación, en realidad esto se fusiona, digamos, o actúa en consonancia con el Sugar Exposure, por lo cual cuando uno lo setea de base, esto se hace automáticamente y las imágenes se reconstruyen a una velocidad similar a cualquier otro tomógrafo, digamos, no requieren mucho más tiempo el postprocesado, porque se hace automáticamente, se genera automáticamente de origen. O sea que no es necesario realizar una doble reconstrucción de las imágenes. Bueno, la realidad es que suele haber una fantasía, así como mostré esta foto propia mía en la presentación, suele haber una fantasía de que quizás este tipo de algoritmos pueda eventualmente opacar o hacer pasar por alto algún tipo de patología. Entonces, muchos optan por hacer una doble reconstrucción con el filtro de inteligencia artificial y sin el filtro de inteligencia artificial para eventualmente comparar ambos y ver si alguna patología pudiera haberse visto en uno o en otro. Eso está absolutamente demostrado que no es necesario, por lo cual automáticamente se genera el filtro o la reconstrucción mediante el ICE como única reconstrucción de volumen, que es lo más recomendable, no solo por cuestiones de espacio, sino por cuestiones de que no hay ningún tipo de inseguridad al respecto. Muchas gracias. Hay una pregunta para el doctor Moreno Navarro. En la evaluación del hepatocarcinoma, ¿qué es mejor utilizar, tomografía computada o resonancia magnética? Es una buena pregunta, ¿no? En mi ponencia hice mención a un metaanálisis en el cual se revisaron 33 estudios grandes y en la cual se compararon la utilidad de uno y otro, ¿no? La conclusión fue que para nódulos mayores de 2 centímetros la diferencia en sensibilidad especial no fue muy significativa realmente. Tal vez la diferencia podemos encontrarla en aquellos nódulos que sean menor de 2 centímetros y en aquellos pacientes que tienen cirrosis en los cuales podemos encontrar la presencia de otros nódulos, ¿no? Como habíamos hablado, ¿no? Los nódulos de regeneración o nódulos displásicos, que ahí sí podría, a un poco resonancia tiene un poco más de sensibilidad especial para la evaluación, ¿no? En nuestro caso particular, nosotros, como habíamos mencionado, somos un centro de referencia, ¿no? Todos los pacientes generalmente del Perú llegan al centro y necesitamos un filtro, porque no podemos hacer a todos los pacientes resonancia magnética. Entonces, con ese método de la tomografía y con los algoritmos que ahora tenemos, nosotros estamos llegando a una buena sensibilidad, ¿no? Generalmente quedamos en la incertidumbre, será o no hepatocarcinoma, en un 10% como máximo los pacientes en los cuales necesariamente pasamos a resonancia para caracterizar. Pero después, solamente con tomografía, nos va bien
acertamos con los LIR 5 o 4, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Pero la literatura refiere que no existe una diferencia significativa, sobre todo para aquellos que son más de 2 centímetros. Muchas gracias. Doctor Chong, ¿el algoritmo PIC se puede usar únicamente en estudios con gatillado? Tiene el teléfono, tiene el micrófono muteado. El mecanismo, el sistema PIC, se le saca la máxima utilidad con estudios con gatillado, pero en realidad cuando lo hemos utilizado en pacientes que por la alta frecuencia no podemos gatillarlo, tenemos una excelente imagen y nos mejora aún más la resolución espacial de estos estudios. Así que sí, en realidad, aunque es óptimo con el gatillado, lo podemos utilizar sin el gatillado. ¿Y el uso del algoritmo aumenta el tiempo del estudio? No, en realidad, como vieron, el estudio demora una fracción de segundo. Se hace un postprocesado y se realiza los análisis, la depuración del sistema PIC, la mejoría de la imagen en el tiempo en que estamos sacando el paciente, estamos reconstruyendo, así que no nos toma tiempo extra en relación al estudio que se hace. Muchas gracias, doctor Chong. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer una pregunta más del auditorio. El doctor Castillo Rosales le pregunta al doctor Sebastián Ballester: ¿cómo activo la inteligencia artificial al programar la adquisición del estudio? Doctor Ballester, no sé si me parece que estás muteado porque no te escuchamos. Mientras corregimos esto, tenemos una pregunta para el doctor. Hola. Ah, ¿estás? Sí, me había silenciado. No, en realidad esto sí, se setea automáticamente cuando uno programa los protocolos, digamos, cuando uno diseña los protocolos, automáticamente ahí se diseña o se activa, digamos, la reconstrucción con el algoritmo ICE, por lo cual directamente es el planeamiento del protocolo. Eso sería si uno lo hace de origen. Por supuesto que después se puede hacer un postprocesado si eventualmente en ese protocolo no hubiera estado activada esta funcionalidad. Muchas gracias. Y ahora sí la última de parte del doctor Celedón para el doctor Chong. En los recién nacidos, ¿cuál es el mejor método? ¿Tomografía o resonancia? Pregunto por la sensibilidad a la radiación. Como bien, la dosis de radiación que estamos utilizando es muy baja. De hecho, es prácticamente menos un tercio de lo que se usa en los cerebrales simples, que es un estudio que se usa con bastante frecuencia. Por otro lado, también tenemos que pensar que no solo es la dosis de radiación, sino el tiempo de anestesia. En estos pacientitos cardiópatas, no muchos van a estar contentos de darle una anestesia de 45 minutos o 30 minutos cuando le pudimos dar una anestesia monitorizada de un minuto, de unos cuantos segundos. Entonces, hay que escoger los casos porque la resonancia magnética es de elección cuando estamos haciendo estudios funcionales, estudios que vamos a ver otras patologías. Si es más bien anatómico y estructural, lo ideal sería la tomografía computada. Muchas gracias, doctor Chong. Muy interesante su respuesta. Ya estamos un poquito excedido de tiempo, así que iríamos a las conclusiones. La inteligencia artificial representa la capacidad de las máquinas para imitar las funciones cognitivas de los seres humanos, las nuestras. En nuestra especialidad, la gran mayoría de las aplicaciones se han referido a la interpretación de las imágenes, tanto la detección, la clasificación de enfermedades, segmentación,
tanto de órganos como de lesiones, pero fíjense cómo hoy hemos visto que también es posible utilizarla desde la técnica para mejorar la calidad de nuestros estudios, incluso mejorando una de las contras que tiene la tomografía computada, que es la radiación. Se consigue una altísima calidad de imágenes, no solo no aumentando, sino incluso reduciendo la cantidad de radiación que estamos utilizando. No debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial. Nosotros como radiólogos debemos sumarnos a la aplicación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a reemplazar al humano, es y debe ser una actividad humana. El objetivo no es reemplazar, sino ampliar nuestras capacidades humanas para brindar la mejor atención médica que podamos a aquellos a los que tenemos el privilegio de servir. Me pareció muy interesante la presentación de todos los panelistas, a los que felicito y vuelvo a agradecer, al igual que a Canon Medical System por esta oportunidad, y espero que para todos ustedes haya sido tan provechosa como lo fue para mí. Muchas gracias y buenas noches.